¿Qué tal? Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en los engranajes ocultos que, literalmente, mantienen a flote la economía mundial. Digo, el 90% de lo que consumimos viaja por mar, ¿verdad? Pero resulta fascinante preguntarnos, bueno, ¿cuáles son esas reglas invisibles que evitan que todo este gigantesco rompecabezas colapse? Hoy vamos a descifrar el mismísimo corazón del derecho marítimo venezolano en lo que respecta a mover barcos. Vamos a entender cómo la ley hace un truco extraordinario. Separa por completo a quien es dueño de un buque gigantesco de quien lo usa comercialmente. Es un recorrido verdaderamente cautivador. Nuestra hoja de ruta de hoy es súper directa. 1. Introducción al fletamiento. 2. Libertad y prueba. 3. Elementos de la póliza. 4. ¿Qué pasa con los eventos imprevistos? Y 5. Un resumen rapidísimo de los roles. ¡Arrancamos! Así que entremos de una vez en la primera parte, la introducción al fletamiento y sus conceptos básicos. A ver, lo primerito que debemos entender es esto que llamamos póliza de fletamiento. Imaginemos un barco carguero moderno. Es una auténtica bestia de acero que cuesta decenas o hasta cientos de millones de dólares. Quien tiene el músculo financiero para comprar esta nave casi nunca es la misma empresa que necesita mover toneladas y toneladas de petróleo o granos por el mundo. Esa separación es absolutamente crucial. El fletamiento es, básicamente, el puente legal que permite que el dueño le ceda el barco a un operador comercial. Sin esta división, el comercio global simplemente se paralizaría, literal. Y si nos vamos a los textos legales, la definición exacta nos dice que un charter party, o contrato de fletamiento, es ese documento legal fundamental en el transporte marítimo que formaliza el alquiler de un buque entre un armador, que es el dueño, y un fletador, que es el usuario. En otras palabras, es el verdadero motor del negocio. Este papel dicta absolutamente todo, desde quién paga qué hasta el tipo de servicio. Y ojo, esto es súper importante. Estos barcos no son autobuses con rutas y horarios fijos. Operan bajo la demanda pura del mercado. Es un traje hecho totalmente a la medida. Pasemos entonces a la sección 2, que se trata sobre la libertad contractual y la prueba en los artículos 133 y 134. Imagínense esto. El dueño del barco y una petrolera deciden que van a pagar el alquiler en criptomonedas y que por alguna extraña razón el barco solo va a navegar de día. Pues la ley dice, adelante, es súper válido, aquí reina la autonomía de la voluntad. Pero, y aquí viene el gran pero, hay una línea roja que no se puede cruzar. Si deciden que van a omitir los certificados de seguridad marítima para ahorrarse unos cuantos dólares, ese contrato es nulo de inmediato. ¿Por qué? Pues porque la seguridad es de orden público. Nadie, por más millones que ponga sobre la mesa, puede saltarse las leyes que nos protegen a todos en alta mar. Ahora bien, toda esa libertad de la que hablamos tiene una condición súper estricta que encontramos en el artículo 134. La famosa póliza de fletamiento tiene que estar por escrito, sí o sí. Hoy en día estamos muy acostumbrados a que la palabra o un buen apretón de mano cierren un negocio, pero en el derecho marítimo, con millones de dólares en juego y un montón de países involucrados, los apretones de mano simplemente no sirven. Si no hay un papel de por medio, el contrato no tiene validez probatoria estándar. Así de simple. Y para ilustrar por qué esto es un tema de vida o muerte corporativa, pensemos en este escenario. Un próspero exportador de cacao necesita mandar una carga gigante de urgencia y cierra el alquiler de un buque completito por teléfono. Todo fluye de maravilla. El barco llega al puerto listo para cargar y de repente, ¡pum!, problemas con el precio. El dueño del barco ahora exige cobrar el doble de lo que el exportador recuerda haber pactado. Al no tener esa póliza firmada, al no tener el papelito, nuestro amigo del cacao está a punto de enfrentar una pesadilla legal monumental frente a un tribunal. Es la tormenta perfecta. Y esto nos lleva directo a la sección 3. Vamos a ver los elementos de la póliza, según el artículo 135. Para evitar acabar en la ruina como el exportador de cacao, existe un verdadero checklist que es vital. Si nos saltamos uno de estos puntos, abrimos la caja de Pandora. Primero, identificar súper bien quién es quién, el fletante y el fletador. Segundo, las características exactitas del buque. Tercero, el objeto del contrato, o sea, vamos a mover químicos delicados o maquinaria pesada. Cuarto, el precio, el famoso flete, y muy importante cómo y cuándo se paga. Y quinto, cuánto va a durar el contrato o cuál es el viaje específico. Si olvidamos poner algo básico, como por ejemplo, quién va a pagar la gigantesca cuenta del combustible, prepárense para un pleito internacional de proporciones épicas. Para aterrizar esto un poco más, en un contrato bien armadito veríamos algo como esto. El buque Mar de Plata, con una capacidad para 5,000 toneladas, es fletado por Juan Pérez a la empresa Transmar por exactamente $10,000, cubriendo la ruta desde La Guaira hasta Veracruz.
Así, clarito, todo queda amarrado. No dejamos absolutamente ningún cabo suelto para que alguien quiera cambiar las reglas del juego a mitad de camino. Pero bueno, el papel lo aguanta todo, ¿no? El problema es que el mar es sumamente impredecible. Y el mundo de los negocios, ni se diga. Entonces surge una gran duda. ¿Qué pasa cuando la realidad nos lanza una bola curva en pleno viaje o a la mitad del contrato? Lo cual nos adentra en la sección 4, eventos imprevistos, sufletamientos y ventas, artículos 136 y 137. Fíjense en esto, el artículo 136 es fascinante porque nos habla del subfletamiento. Digamos que alquilamos un buque completito por un año, pero a los 6 meses las ventas se desploman y nos damos cuenta de que el barco va a ir medio vacío. Y claro, transportar aire es botar el dinero a la basura. Aquí la ley nos permite hacer una jugada maestra. Podemos dividir el espacio y alquilarle la otra mitad a una empresa distinta. Básicamente, nos convertimos en una especie de subarrendadores para salvar nuestra inversión. Un salvavidas total, ¿verdad? Pero un momento, mucho cuidado aquí. El artículo 136 tiene su truco. Sí, podemos sufletar, está permitido, pero nosotros seguimos siendo los responsables principales ante el verdadero dueño del barco. O sea, si esa segunda empresa a la que le metimos la carga hace un desastre y daña el buque, el dueño nos va a pasar la factura a nosotros, que fuimos los que firmamos el papel original. No hay ninguna manera de lavarse las manos de esa responsabilidad. Y ya que hablamos de situaciones locas, veamos cómo se desarrolla esto con el artículo 137. ¿Qué pasa si al dueño se le ocurre vender el barco entero mientras nosotros lo tenemos alquilado? Imaginen este drama. Firmamos un contrato de 2 años para traer trigo. Al primer año, el dueño vende la embarcación. Lo primerito que uno pensaría es, adiós trigo, nos quedamos sin transporte. Pero no, resulta que si hicimos las cosas bien y el contrato estaba debidamente registrado, el nuevo dueño no puede simplemente sacarnos de ahí. La ley lo obliga a respetar toda la operación comercial hasta que termine sana y salva en el año 2. Es un escudo protector brillante. Ya para ir cerrando, llegamos a la sección 5, un repaso rapidísimo de los 3 pilares o roles clave. A fin de cuentas, todo este tremendo rompecabezas se apoya en conceptos muy sencillos de entender. Por un lado está el fletante, que es el dueño o armador, el que pone la máquina, el barco. En la otra esquina tenemos al fletador, que es el usuario, el que alquila y necesita mover su mercancía para hacer negocios. Y en el mismísimo centro, pegando ambas partes, tenemos a la póliza, ese documento físico innegociable que le dé estructura, validez y protección legal a todo el asunto. Para rematar este análisis, vale la pena detenernos un segundo a pensar cómo se vería la cadena de suministro global sin estas anclas legales. Nos damos cuenta de que esto no es solo un montón de papeleo y juzgados aburridos, se trata de pura y absoluta confianza. Sin la estructura que nos da una póliza de fletamiento y sin artículos que protegen tanto los negocios como la seguridad en el mar, el comercio mundial sería un caos total de promesas rotas y cargas varadas en medio de la nada. Estas leyes son verdaderamente las anclas invisibles que permiten que los productos lleguen a puerto seguro todos los días, y eso, sin duda, es algo que nos deja pensando bastante, ¿no creen? Nos escuchamos en el próximo análisis.